Hola, mi nombre es Melina Quintero Santos y te doy la bienvenida a la Cátedra de Introducción a Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Programa de Derechos de la Universidad del Magdalena. Soy abogada, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho y conciliadora inscrita ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. Por más de 10 años he trabajado para la protección de los derechos de las comunidades vulnerables, en especial para las víctimas del conflicto armado colombiano. En esta cátedra podrás aprender temas tan importantes como los lineamientos nacionales e internacionales que en materia de derechos humanos se refieren. Te enseñaré a aplicar el enfoque en derechos humanos en todas las actividades que realizaremos para la prestación del servicio en las comunidades vulnerables. Además, podrás aprender todo lo que tiene que ver con el enfoque de género, los sesgos de género, estereotipos de género que le impiden a las mujeres la materialización de sus derechos y se convierten en un obstáculo para el acceso a la justicia. En esta cátedra desarrollarás competencia ciudadana, valoraremos el resultado de los aprendizajes de manera continua y mediante un proceso de acompañamiento que te haré. Las actividades evaluativas serán talleres, cineforos, debates y diferentes análisis de sentencias nacionales e internacionales para que puedas elaborar conceptos, asesorías jurídicas que respondan a las necesidades de esas comunidades vulnerables. El artículo 67 de la Constitución Nacional señala que la educación es un derecho fundamental, pero también establece que es un servicio que tiene una función social. Esa función social precisamente es la protección de los derechos humanos, entender desde esa dinámica de aprendizaje y enseñanza de los derechos humanos que todos tenemos que construir a una sociedad con justicia y equidad, pero sobre todo con mucho sentido social. Adicionalmente, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que se debe enseñar la Constitución y las competencias ciudadanas en todas las instituciones de educación, sean privadas o sean públicas. El preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos establece también la necesidad de educar en derechos humanos. Realmente nosotros como sociedad debemos avanzar para poder educar, pero sobre todo para ser replicadores del conocimiento en estas comunidades vulnerables. La Ley 2113 del año 2021 establece que consultorio jurídico es una práctica en donde el estudiante realiza unas actuaciones académicas, pero también exige un compromiso que va encaminado a satisfacer el interés general. Tenemos que recordar que para asumir las responsabilidades de consultorio jurídico, no solamente tenemos que tener toda una serie de conocimientos en cuanto a ordenamiento jurídico se refiere, sino también una formación en valores y en la ética profesional del abogado. Todos estos instrumentos que abordaremos en la cátedra te servirán no solo para realizar tu práctica académica, sino también para formarte como un defensor en derechos humanos y utilizar este conocimiento como filosofía de vida. Así las cosas, en esta cátedra también desarrollaremos diferentes competencias ciudadanas. Aprenderás todo lo que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, los derechos fundamentales establecidos en nuestro ordenamiento constitucional, pero sobre todo también aprenderás las distintas convenciones, los distintos tratados internacionales que abarcan este bloque de constitucionalidad. Como ya te lo dije, el compromiso de construir una sociedad justa, equitativa, con valores como la solidaridad y atendiendo al principio de la dignidad humana es un compromiso que debemos asumir todos desde la academia. Así las cosas, te doy la bienvenida a esta cátedra y espero que durante todo el desarrollo del curso puedas aprender diferentes conocimientos y diferente material jurídico y sobre todo en valores para que puedas aportar a la sociedad. También te enseñaré a utilizar las diferentes herramientas para el aprendizaje de los derechos humanos. Estas herramientas podemos encontrarlas en las plataformas digitales, como por ejemplo el cine. Así entonces, a partir de series, películas y documentales abordaremos temas tan importantes como la violencia intrafamiliar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de las personas en condición de discapacidad, los derechos de las mujeres y la violencia basada en género que padecen, sesgos de género en los procesos judiciales.
También aprenderás por medio de la música las distintas formas de violencia en contra de las mujeres y la necesidad de trabajar empoderando a esta población en sus derechos, el rol de la mujer en la sociedad, la discriminación que padece la población LGTBIQ+, y la sistemática violación de derechos humanos en todo el mundo. Uno de los lineamientos internacionales que manejaremos dentro de esta cátedra y que te enseñaré y que se encuentra dentro de la unidad temática número 1 es la Convención de Belém do Pará. Esta convención que establece que no solo las mujeres sufren violencias en el ámbito privado, sino que también en el ámbito público. Realmente que exista una convención que apoye y que visibilice las violencias basadas en género que sufren las mujeres en todas partes del mundo y en cualquier escenario, es de suma importancia para poder avanzar como sociedad y construir nuevos patrones culturales que no les sean nocivos a este grupo poblacional. También examinaremos la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, en donde se establecen las distintas formas de violencia que ellas pueden padecer. Por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia institucional y la violencia económica. Todas estas violencias se encuentran consagradas en la Ley 1257 del año 2008, proclamada por Colombia. Es bien cierto que Colombia es uno de los países con mayor cifra de víctimas por razón del conflicto armado de Colombia, en donde más de la mitad son las mujeres. Entonces entendemos que el género sí ha sido una variable que ha afectado a las mujeres dentro de este conflicto armado. Pero esto no solo ocurre en Colombia, también existe en todas partes del mundo en donde se han perpetrado diferentes conflictos armados, en donde las mujeres han sido sometidas y cosificadas. También aprenderemos todo lo que tiene que ver con la elaboración de acciones jurídicas, conceptos jurídicos, asesorías jurídicas. Pero todos estos textos responderán a las problemáticas que presentan las comunidades. En sentencia 080 del año 2020, con una perspectiva de género precisamente estableció que en los procesos de divorcio, cuando se demuestren causales de malos tratos, de ultrajes y de tratamientos crueles en contra de la mujer, ésta puede solicitar la reparación integral de los daños, aun cuando no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico un fundamento legal para eso. Sin embargo, frente a la aplicación de la perspectiva de género en los procesos judiciales, nos podría surgir la siguiente duda. ¿Es la perspectiva de género una actuación parcializada del juez a favor de la mujer en los casos de violencia intrafamiliar? No. Realmente, que los jueces en sus decisiones judiciales adopten la perspectiva de género indica que el juez está realizando un abordaje del caso multinivel, sobre todo cuando se traten casos de violencia intrafamiliar. Así las cosas, como lo decía hace poco, entonces esto no es un tema novedoso. Realmente, desde la Cuarta Conferencia de Beijing de 1995, ha venido fortaleciéndose esta necesidad de que los operadores judiciales entiendan lo que es la perspectiva de género, pero que también la desarrollen dentro de los casos que se les ponen de presente. La perspectiva de género indica entonces una herramienta vital para entender cómo los usuarios femeninos, masculinos, acceden a los servicios, bienes y productos y justicia desde el género. Entendemos la discriminación histórica que durante mucho tiempo han vivido las mujeres, pero sobre todo el juez será encargado de colocar en condiciones de igualdad, de una igualdad real, fuera de la formal, que de verdad las mujeres accedan a la justicia. En los casos de violencia intrafamiliar, la Corte Constitucional ha establecido que es tan necesaria la perspectiva de género dentro de esas decisiones porque no solamente se trata de un abordaje multinivel, sino que el juez va a determinar el contexto en el que esa mujer ha sufrido la violencia, la discriminación histórica, las razones de desigualdad que han llevado a que esa mujer sea víctima de violencia intrafamiliar. Además, también ha procurado que los jueces entiendan que no pueden ir a los procesos con estereotipos, sesgos de género, comentarios sexistas y otro tipo de actitudes que pueden discriminar o pueden resultar nocivas para la mujer que invoca de la justicia la protección de sus derechos.
Tenemos entonces que la discriminación histórica que por razón del sexo ha sufrido la mujer ha sido visibilizada dentro de los lineamientos internacionales, también dentro de los ordenamientos jurídicos colombianos. Tenemos la Ley 1448 del año 2011, que señala el enfoque diferencial para las mujeres víctimas del conflicto armado. El género ha sido una variable diferencial dentro del marco del conflicto armado y más del 90% de las víctimas de violencia sexual dentro de este conflicto armado han sido mujeres. Es por eso que es necesario visibilizar todas esas luchas que se han dado a través de los colectivos, de las personas que han tratado de buscar toda la justicia para las mujeres, pero sobre todo la igualdad de oportunidades para ellas, en donde las sociedades patriarcales y machistas ni siquiera les han dado un espacio. A continuación veremos un fragmento de la película La Voz de la Igualdad, historia real de Ruth Bader, que tuvo que luchar contra un sistema de justicia norteamericano que no reconocía ni siquiera la palabra mujer dentro de su ordenamiento jurídico. Ruth Bader representa la lucha de las mujeres por la igualdad, por el acceso a la oportunidad, también por la materialización de los derechos de las mujeres y sobre todo por la justicia. Todavía existen en el mundo ordenamientos jurídicos que van en contra de la mujer, que no reconocen sus derechos sexuales y reproductivos. Que nosotros construyamos a partir de esta cátedra toda una serie de herramientas para brindarle a las mujeres la protección de sus derechos es nuestra tarea. A continuación, el fragmento de la película La Voz de la Igualdad. Discrimination on the basis of sex is legal. We need to right this wrong. What did you say your name was? Ruth Bader Ginsburg. This case could topple the whole system of in the U.S. Constitution. Nor does the word freedom, Your Honor. El anterior fragmento de La Voz de la Igualdad nos demuestra la lucha que las mujeres han tenido que padecer para acceder a una igualdad y a una justicia dentro, en este caso, del sistema norteamericano, pero también dentro de muchos sistemas jurídicos en todo el mundo. La lucha por los derechos de las mujeres no es una sola cuestión de mujeres, es un compromiso que debemos aceptar todos y todas. Esta cátedra te acompañará para que puedas abordar los casos prestándole atención a todos esos enfoques que se encuentran contenidos en los lineamientos internacionales y que podrás construir para brindarle a las mujeres una mejor protección. Por su atención, muchísimas gracias.